Sean bienvenidos a nuestra segunda cápsula informativa de nuestra materia de el derecho internacional público. Y en este aspecto nosotros vamos a comenzar a hablar sobre las organizaciones internacionales, que es uno de los sujetos del derecho internacional público. Podemos reconocerlo, definirla como toda aquella organización que se encuentre formada por sujetos de derecho internacional público. Debe estar regulada, así como tener presencia internacional. ¿Cuáles podrían ser estas dentro de las características? Bueno, que se crean mediante un tratado, estatuto o carta en el que por lo general se determina su organización, composición, finalidades y funciones. Están integradas por sujetos de derecho internacional, generalmente estados, por lo que reciben la denominación de organizaciones intergubernamentales. Dentro de estas organizaciones internacionales, pues cada uno de estos puntos que se llevan a obtener para poder llegar a su creación, al objetivo de su creación, pues irá incrementando. Esta es la parte que hablábamos en cuanto a que están integrados por lo general por estados y que reciben esta denominación de organizaciones intergubernamentales. ¿Cómo vamos a entender esta parte? Vamos a hacer una retroalimentación en cuanto a quiénes eran los sujetos del derecho internacional público. Y entonces acá encontramos que originalmente se reconoce a los estados, pero quienes participan de manera secundaria o también de manera directa, por eso hablábamos de la evolución que podría llevarse y reconocerse, que son las organizaciones internacionales intergubernamentales, comunidades beligerantes, movimientos nacionales de liberación, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y la Orden de Malta por razones históricas. Es decir, al final vamos a encontrar al individuo. El individuo, dentro de su participación del derecho internacional público, pues no es meramente porque él actúe directamente como la persona física, sino que actúa en representación de intereses internacionales, en representación de estos organismos, de esta pauta en cuanto a los sujetos del derecho internacional, es decir, quién representa a un Estado, pues eso ya depende de su forma de gobierno y su forma de Estado. En México, por ejemplo, tenemos a nuestro presidente de la República Mexicana y que estaría actuando ante estas relaciones o ante estos vínculos, ya sea con sus delegados o bien directamente en un tratado internacional. Ahora, regresando a esta parte de los organismos internacionales, ellos contienen también esta adquisición del estatus de miembros y pues depende de los términos del tratado constitutivo de la organización, el que por lo general está sujeto a ciertas condiciones. ¿Cómo podrían haber condiciones? Pues bueno, dependiendo de la formación, es decir, de aquellos organismos internacionales y el objetivo de su creación, pues pueden obtener o dar ciertas limitaciones. La pérdida o limitación del estatus de miembros. Vamos a encontrar tres puntos que se les considera, que es la retirada, la expulsión o suspensión y la limitación de sus derechos. En el inciso A, bueno, pues la retirada es la discusión relativa al retiro de un miembro de una organización internacional constituía en un derecho propio o solo se tenía cuando el tratado constitutivo de la organización así lo disponía. Esta situación se ha superado ya que el derecho de retirada aparece avalado por la práctica de las organizaciones. Por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas, originalmente no preveía el retiro de sus miembros. Las declaraciones y reservas formuladas por los Estados miembros, arrojándose al derecho de retirada, así lo reconoce también la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud respecto a la reserva de Estados Unidos al arguir tal derecho. Otro ejemplo más. En el inciso B sobre expulsión o suspensión, el estatus de miembro de la organización internacional se da por la infracción más o menos grave de los principios y propósitos que sustentan. La Carta de la ONU prevé tanto la suspensión como la expulsión de sus miembros en los artículos 5 y 6, los cuales dicen:
Artículo quinto. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido. Artículo 6. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado. Las cursivas de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. En cuanto a estos ejemplos citados de los artículos quinto y sexto, pues son unas condicionantes que realmente se generan dentro de la creación, ¿no? Estos estatutos del organismo internacional, quien deja claro y específico cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser las limitaciones y, por supuesto, las consecuencias que generarían. Y en el último punto, en cuanto a la limitación de derechos, la suspensión de los derechos inherentes a la calidad del miembro pueden limitarse al ejercicio del voto en las deliberaciones de la organización y por regla general, la causa que le impone es el incumplimiento de las obligaciones financieras. Y el artículo 19 de la Carta de la ONU también dispone: el miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la organización no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los 2 años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dichos miembros. Y en este sentido es otro claro ejemplo de cómo la creación de una organización pues está específicamente limitada. También se les reconoce y es importante que de manera jurídica pues su personalidad les permite contratar, adquirir y disponer de propiedades inmuebles y muebles, así como entablar procedimientos judiciales, es decir, están plenamente representados y su personalidad jurídica es completamente accesible. Ahora bien, esta formación de la voluntad de los organismos internacionales, es decir, cómo está el procedimiento en cuanto a la aplicación o el reconocimiento de esta voluntad que los compete a ellos para haberse reconocidos. Tenemos la unanimidad, que es un procedimiento en extremo respetuoso de la voluntad de los Estados miembros, los cuales nunca se verán constreñidos a cumplir resoluciones con las que no estén conformes. Como contrapartida, este procedimiento supone un grave obstáculo para realizar los propósitos que persiguen las organizaciones internacionales, ya que solo un voto negativo basta para paralizar su actividad. La experiencia de la Sociedad de Naciones es claro ejemplo de ello. No obstante, la unanimidad puede ser un procedimiento adecuado para las organizaciones internacionales de escaso número de miembros, en las cuales existe gran homogeneidad y cohesión interna. En el punto 2, la disidencia consiste en limitar la aplicación de la resolución de los Estados miembros que la aprobaron. Los Estados que votan en contra o que se abstienen de votar no quedan sujetos a esta resolución. Este sistema se aplica por lo general en las áreas de cooperación económica. El punto 3, el procedimiento del voto ponderado supone apartarse del principio de que a cada estado corresponde un voto, el cual a su vez deriva del principio de igualdad de los estados. Conforme a este procedimiento, algunos estados disponen de más votos que otros en el momento de tomar sus decisiones en determinados órganos. Y al final, los procedimientos de mayoría simple o mayoría calificada son los más extendidos, sobre todo en organizaciones con carácter universal. Ambos aparecen en el artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es precisamente uno de los organismos internacionales de más importancia y de mayor relevancia. Y por lo tanto, cito que en el artículo 18 está hablando de que cada miembro de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes. Esa es la mayoría calificada. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de 2/3, se tomarán por la mayoría de miembros presentes y votantes, es decir, la mayoría simple.
Y en este sentido, pues nosotros vamos entendiendo esta formalidad en cuanto a las organizaciones internacionales. Ya dentro de la misma investigación, pues nosotros vamos y reconocemos también a distintas organizaciones, como pueden ser las de cooperación económica. Tenemos la OCDE, tenemos la BIR, tenemos la UNESCO, tenemos la OMS, tenemos la OPS, tenemos la UIT, tenemos la OIEA, tenemos la OASI y etcétera. Podemos enlistar distintas pautas en cuanto a ponernos a investigar cuáles son las organizaciones internacionales y el objetivo o el funcionamiento de acuerdo a la materia por la cual fueron creadas voluntariamente. Nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.